contexto sobre lo que vamos a tratar, que para mí es un tema muy importante y que cumple el 6 de agosto de 2014. México sufrió uno de los desastres ambientales más graves y más serios, que afectó verdaderamente la ecología de alguna zona, ahora lo vemos, por un derrame minero. Como quedó asentado en los documentos oficiales del Centro Nacional de Prevención de Desastres, fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a la empresa Grupo México en Cananea, Sonora, dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, ocasionó el derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado. En el arroyo Tinajas, a donde fluyó o desde donde fluyó hacia los ríos Bacanuchi y Sonora, hasta la presa Molinito de Agua en la ciudad de Hermosillo. El dueño de esa mina es uno de los mayores oligarcas de este país, Germán Larrea Mota Velasco. En realidad, miren, dicen que tiene 79 años, pero todavía hoy es un misterio su fecha de nacimiento. Yo digo que tiene menos, pero es un misterio. Es una familia oligarca que nace en el alemanismo. Del alemanismo tenemos dos grandes oligarcas, por lo menos los más conocidos, ¿sí? La familia Larrea Mota Velasco y la familia Televisa, ¿sí? Que nace justamente en el alemanismo, ellos lo crean. Es en este momento el segundo magnate de México con una fortuna promedio de 30,000 millones de dólares. Es un poquito menos, pero ¿para qué nos hacemos bolas? Pero 30,000 millones de dólares. Tiene negocios relacionados en la infraestructura, además de la minería, el transporte, y es dueño de Cinemex, que prácticamente lo conoce todo el mundo. No es tan grande como Cinépolis, pero es la segunda cadena de cines o de entretenimiento en este país. En 1978, junto con su socio José Ángel Gutiérrez Contreras, fundó el consorcio Grupo México, considerado como una de las empresas mineras más grandes de México y también como la tercera productora de cobre más grande a nivel mundial, solo por detrás de las corporaciones chilenas Minera Escondida y Compañía Minera de Doña Inés en de Calaguasi. Así que Germán Larrea Mota Velasco es de esas familias que emergen en el alemanismo, y a través de su papá tiene presencia Germán Larrea Mota Velasco, sus firmas en su conglomerado conocido como Grupo México, filiales como Ferromex, Ferrosur, Florida East Coast, Intermodal México y Texas Pacífico, cuyos segmentos se encargan de transportar productos de diversa índole, como materiales agrícolas, materiales automotrices, cemento, y, y en 2006 explotó Pasta de Conchos, una mina gestionada y supervisada por Grupo México. Dicha explosión causó la muerte de 65 trabajadores y ya ha sido considerado como un homicidio industrial. Pero este personaje es impune y hoy el doctor Isaac de Paz, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, que nos venga a hablar de aquella tragedia que cumple 9 años en el río Bacanuchi. Primero déjenme saludar que platiqué la semana pasada con él sobre el Estado de México y eso me da mucho gusto. Y hoy lo tenemos de nueva cuenta. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, qué bueno que estás con nosotros. Empezando el fin de semana. Muy buen día a ti, querido maestro Paco Cruz, y a toda la audiencia de Sin Censura. Muy bien aquí. Has hecho un breve recuento de Germán Larrea y bueno, solo quiero agregar antes de comenzar que pues es también el dueño del Grupo Aeroportuario del Pacífico, o sea, opera todos los aeropuertos, Tijuana, Mexicali, La Paz, los de Sinaloa, el de Ciudad Obregón, o sea, es el segundo hombre más rico de todo el país. Amigo, dirían por allá en mi pueblo, amigo personal de Peña Nieto. Entonces, bueno, es un personaje de los más empoderados dentro de la política industrial, de la política minera, que es
pues la política más perniciosa a nivel mundial, ¿no? Ya hablaste bien de que solo está un poquito detrás en cuanto al cobre de las empresas chilenas, que hago paréntesis, bien merecen un estudio aparte de las empresas chilenas porque muchas son o surgieron en el periodo también de la dictadura pinochetista. Para ver estos paralelos, nada más hago ese comentario inicial, estimado Paco Cruz. No, qué bueno, doctor, porque mira, la idea es esa, tú lo sabes, dar un contexto completo, pero además de conocer no solo al personaje, ¿no? Sino todas sus empresas y todo lo que hay detrás de ellas. Y como tú lo dices, hay que recordar agosto de 2014, que tú tienes bien la historia, cuando hubo un derrame de sulfato de cobre sobre el arroyo Tinajas, cuyas afectaciones escalaron hasta los ríos Bacanuchi y Sonora, que dejó a 7 municipios sin acceso al agua potable y provocó el cierre de 322 pozos por lo menos. Hoy podemos decir que dejó la tragedia. Este personaje es impune además, porque si Pasta de Conchos lo dejó, lo marcó, esta tragedia en Sonora también lo debe marcar, ¿cierto, doctor? Fíjate, estimado Paco y querida audiencia, que la tragedia escaló no solo del nivel ambiental, que de por sí eran, pues se hablaba de 40,000 millones de litros de lixiviados, o sea, de estos líquidos tóxicos que salen del proceso industrial y de explotación de la minería y contaminó las presas incluso de las que se abastecen ciudades, bueno, una de las ciudades más importantes de Sonora, la capital, Hermosillo, y a casi 10 años, vamos, 9 años ya de esa tragedia, casi una década ya, el desastre no solo es ambiental, sino humano. Se ha documentado y desde aquel entonces, como a los 2 o 3 años, se empezó a documentar unas enfermedades en la piel que ya con el paso del tiempo se tuvo certeza de que el derrame, la exposición a esos lixiviados, a esos líquidos, el consumo de esa agua potable y de alimentos causó cáncer en las personas y además familias bien pobres, gente que vive del cultivo a pequeña escala en las riberas del río Bacanuchi, Sonora, del pastoreo, que tiene sus vaquitas, sus borregos, ganado. Toda esa afectación fue, digamos, en una escala que empezó de lo local y se fue a lo regional. Y eso aunado a que estamos hablando también de los municipios más pobres de Sonora, de regiones áridas, de regiones en las que de por sí había una migración muy fuerte hacia Estados Unidos, con pocas escuelas, con pocas oportunidades. Las universidades a la juventud ahí le queda muy lejos. Sonora es un estado muy grande y es un estado muy relevante económicamente, el noroeste de México, por la gran producción minera, como tú lo mencionas, pero la gente es muy pobre. Es decir, esa tragedia ambiental causó una tragedia social, humana, de salud, y como tú bien dices, en la que no se han rendido cuentas. ¿Y qué pasó un poco? El por qué no se han rendido cuentas. Bueno, en primera, porque en aquel momento, 2014, Germán Larrea tenía una relación muy cercana con Enrique Peña Nieto, una relación pues de amistad, de cercanía, y con todo el gabinete, sobre todo el económico. Y tiene un mecanismo de control de los medios, de difusión, y rápido intentaron paliar la información, minimizando el desastre ambiental. Incluso recuerdo, y la gente lo sabe, y nos indignamos muchos, que el finado Oscar Cadena hizo un reportaje, así, le encargaron a Oscar Cadena
un reportaje de esos, pues, de los que él hacía antes, ¿no? En los que supuestamente investigaba y iba al campo. Y Oscar Cadena hace un reportaje diciendo, sí hubo un desastre, pero ya está todo arreglado, ya se están trabajando en la remediación del río y a la gente se le está dando un dinerito y el Grupo México ya trajo va a hacer una clínica que por cierto se creó en Obra Negra, se les va a dar atención ocular y hicieron una faramalla de crear un fideicomiso de 2.500 millones de pesos, de donde supuestamente se le iba a pagar a las personas la reparación pues, material del daño, y lo máximo que les dieron, y está documentado, fueron a algunas personas 15,000 pesos, unos chequecitos de 15,000 pesos. Y como dieron unas cantidades ínfimas, y pues, muchas personas sí tomaron el dinero, firmaron, ya querían cerrar en el 2017 el fideicomiso y de hecho lo cerraron. ¿Por qué? Porque el fideicomiso pues lo creó el Grupo México con unas de sus empresas y supuestamente el gobierno iba a garantizar el cumplimiento y les ha costado tanto a las víctimas que incluso tuvieron que promover un amparo para que no se cerrara el fideicomiso y bueno, al final la Suprema Corte reabrió el fideicomiso, no permitió que se cerrara a través de ese amparo, pero un fideicomiso de todos modos insuficiente, porque remediar una zona agrícola, el suelo, todo el entorno ambiental, social y de salud, no es barato, sobre todo porque, como tú bien lo mencionaste, la afectación ya rebasó aquellos 7 municipios. Ahora la afectación se ha extendido a un nivel que ni siquiera conocemos porque ni se están haciendo los estudios de manera completa y correcta. ¿Por qué? Porque el Grupo México con ese fideicomiso, digamos que ya se liberó y dijo, ahí está ese dinero, lo estoy repartiendo y es un fideicomiso totalmente ambiguo y oscuro porque ellos mismos se revisan cómo están cumpliendo con su fideicomiso. Entonces, fue meramente una estrategia legalista para evitar o para justificar la remediación, pero no hay hasta la fecha un plan integral y no se ha podido obligar a la empresa, dado que requiere de acciones legales de otro tipo, ¿no? Requiere acciones colectivas de daño ambiental, de acciones civiles, y eso, pues, requiere mucho trabajo legal, mucho apoyo. Y ahí sí, perdón que me salga un poco del tema, requeriría un litigio estratégico, pero pues vemos que en este país los litigantes estratégicos están muy ocupados queriendo que el presidente no diga nada sobre otras cosas. Entonces, ese es un comentario general como un estado de en qué situación pues se vive ahorita en la cuenca de los ríos Bacanuchi y Sonora, estimado Paco. Doctor, el fideicomiso que habla el doctor es el fideicomiso Río Sonora y ciertamente, como explica el doctor, por 2,000 millones de pesos, que de pronto uno va sin dinero, pobre, pues tiene que aceptar lo que le den. Ahora, ¿cómo hace uno entrar en la legalidad a un hombre que ha gozado de todo de toda la protección del aparato judicial? Doctor, mientras tengamos este aparato judicial con una corte que se inclina para favorecer a los poderosos, bueno, siempre lo ha hecho, la verdad, pero hoy es más evidente que nunca, ¿podemos esperar algún cambio? Híjole, maestro, antes de hablar de las fallas del aparato judicial en sí, más bien el sistema de justicia como tal pone bastantes barreras para por ejemplo, para que esas poblaciones, esas colectividades afectadas tengan primero una buena asesoría y puedan ir a un juicio de daños, se llaman daños punitivos. No son acciones
fácilmente de entablar porque requieren muchísimo estudio y requieren trabajo permanente y requieren un equipo de abogados. Entonces, de por sí el sistema en general de justicia, más allá de los jueces, de los juzgados, digamos, de la gente que está en los juzgados, que trabaja en los juzgados, el sistema de justicia está muy atrasado en ese aspecto, en las acciones colectivas y de reparación del daño ambiental. Luego nos enfrentamos a que se echan la bolita a las autoridades. Como somos una federación, Paco, tú lo sabes, como en cualquier problema grave, el municipio dice, pues es que no es de mi competencia. El Estado dice, bueno, es que esto lo tiene que tener la federación. Y la federación luego está muy lejos, hablando en términos territoriales, no llega luego en todas las autoridades hasta allá. Y estos grupos tienen mucha capacidad, como tú bien lo mencionas, de corromper. Entonces, antes de que esto llegue a un juicio, si es que llegara, ya los grupos empresariales tienen todo un sistema informativo, legal y propiamente empresarial, incluso para atender estos riesgos que le llaman estas situaciones de riesgo para riesgo empresarial. Tienen tanto poder y en todos los niveles, porque hablando del nivel municipal, a veces ni siquiera tienen o cumplen los permisos municipales para operar de protección civil o de instalaciones. Hay extremos, y por eso me gusta hablar del Grupo México. Aquí en Baja California, el aeropuerto de Tijuana del Grupo México no pagaba agua. Así, debía una millonada de agua. Y de hecho todavía está en litigio algunos asuntos. Y no cumplía con una serie, ¿no?, de regulaciones ambientales para el destino de los desagües que tienen, para el tratamiento de sus residuos que no son industriales, etcétera. Entonces, desde ahí empieza la corrupción y desde ahí empieza el aparato que tienen estas empresas para evitar rendir cuentas, evitar ser sometidas a juicio. Ahora, el segundo impedimento es una barrera ya de tipo formal, como te decía. No hay quien asesore a estas víctimas. La Profepa luego no hace su trabajo de manera adecuada. No existe propiamente una procuraduría o defensoría de los pobres o en estos casos tan graves de daño ambiental. Y se quedan ahí las víctimas en el limbo. Y sí depende mucho de la voluntad del gobierno federal. Y entonces el gobierno federal tiene que como absorber esos casos y tratar de diseñar una estrategia. Pero estos grupos tienen la ventaja, pues esto ocurrió hace 9 años, pues esto se debió resolver por lo mucho hace 5, pero como las acciones legales empiezan hace tanto tiempo, hace 9 años, luego tenemos otro impedimento del sistema legal, que prescriben. Las acciones prescriben algunas acciones. Es decir, si tú no vas a reclamar tu derecho después de un tiempo ante un tribunal, ya no tienes ese derecho, como si se esfumara. Y esta es una barrera también que usan mucho las empresas y los empresarios para evitar ser sometidos a juicio. Entonces, ya antes de que llegue el asunto a un escritorio de un juez, ya tuvo que sortear muchas barreras y ahí empieza la primera dificultad. Yo creo que si esto llegara a un tribunal federal, no le vería, porque en materia ambiental quiero sí señalar que los tribunales federales han sido consecuentes, pero no hay cómo lleguen estos asuntos hasta los tribunales. La verdad es que sí hay buenas resoluciones en materia ambiental, pero dependen mucho de cómo se empiecen a diseñar desde un principio. Y eso cuesta mucho trabajo, mucho dinero, y la gente, sinceramente, pues la gente del Río Sonora lo que quiere es comer, cultivar su chiltepín, cultivar pues lo que es de consumo agrícola para, pues de autoconsumo, más bien dicho. No, ni siquiera es un consumo o una producción industrial lo que hacen las poblaciones aledañas. Entonces, a veces se impone la regla de la supervivencia y más allá de que de por sí el Poder Judicial estos temas luego no le quiere entrar, pues tenemos muchas barreras desde antes. Entonces, es un sistema, en el caso de los daños ambientales y de las acciones para este tipo de daños, tú comentaste la tragedia de Pasta de Conchos, que depende muchísimo de la voluntad política. O sea, no estuviéramos hablando del rescate de Pasta de Conchos si no hubiera llegado el presidente López Obrador a la presidencia.
Entonces, ahí está uno de los grandes problemas y grandes retos y grandes reformas, no solo del sistema judicial, del sistema legal, o sea, del sistema de cómo la gente puede, de manera sencilla, de manera rápida, de manera accesible, acudir a un tribunal cuando ocurren este tipo de daños. Y no deberíamos estar 10 años después todavía diciendo que no ha avanzado, que no hay plan de remediación, que el fideicomiso fue insuficiente. Entonces, este es un caso muy paradigmático para los que siguen en la 4T, los que van a tomar el bastón de mando, diría el presidente, pues para que le entren a los verdaderos problemas que está padeciendo la sociedad. Eso sería mi comentario, Paco. Y mire, déjeme decirle, lo que dice el doctor de Paz, de veras, no es cosa menor cuando él habla de que se imponen las reglas de la sobrevivencia, se impone el comer, se impone el estómago, para que vea que no es cosa menor y lo importante que es lo que estaba comentando hace unas semanas, justamente cuando cumplía 9 años, esta tragedia que yo siempre digo, devienen en actos criminales porque hay descuidos de los propietarios de las minas. Hace unas semanas leía un reportaje que decían, entrevistaban a algunos habitantes de aquella zona y nada más leo uno para darle paso al doctor de Paz, que es el que sabe verdaderamente. Decían, todavía ahora tenemos miedo de tomar esa agua. Prometieron que iban a poner potabilizadoras, pero no nos han cumplido. Bebemos agua embotellada, pero de alguna forma tenemos que bañarnos y regar nuestros cultivos con agua contaminada. Doctor, ¿cuánto tiempo va a solucionarse el problema de la contaminación si tienes una estimación? Sin tomar ninguna medida, así como tú lo tienes, pues hay delitos que prescriben, hay cosas que prescriben y ya no les van a dar seguimiento. Así que, ¿qué hacer con personas como estas que dicen, ni siquiera podemos tomar agua de allí, nos bañamos porque tenemos que bañarnos? Y tú ya hablabas de que hay enfermedades serias, sobre todo cáncer, que devienen de estas situaciones, doctor. Híjole, maestro, me hace una pregunta bien técnica y difícil. Yo por lo poco que he visto del plan de remediación integral, que es se debe tratar de un plan de, ¿cómo es la palabra? Para que el ecosistema vuelva a funcionar. Si se hubiese hecho más o menos desde el 2015, por ejemplo, ya estuviéramos hablando de un estimado de que faltarían 5 años para una reposición, digamos, o revolución de los mantos freáticos, es decir, toma 15, pero como no se ha hecho, entonces puede tomar otros 10. Es muy triste y eso estoy siendo hasta optimista si se hiciera bien desde este momento, porque yo soy abogado, no soy experto en remediación de suelos, ni mucho menos quiero hacer esa aclaración al público, pero por lo que estudio dentro de una de mis áreas, yo me dedico, perdón que lo mencione, maestro, porque le dicen, bueno, ¿por qué opinas de todo? Bueno, estudio los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales, entonces, por eso mi línea del conocimiento es como muy, muy amplia. Esos planes han tomado en otros lugares que han sufrido ecocidios o, como le llaman, zonas de sacrificio ambiental, pues han tomado como 15 años aproximadamente. Y hablando de los temas legales, en aquel momento ni siquiera tenían responsabilidad penal las empresas, o sea, ni siquiera era un delito, simplemente era ahí sí responsabilidad individual de quien hubiera ocasionado personal e individualmente por su conducta esa negligencia o ese acto doloso, porque ni siquiera sabemos si fue un acto. Yo pienso que fue un acto doloso, o sea, eso de soltar la presa de Jales para que se vaya, eso no es un accidente. Yo pienso que hay un dolo. Y hay un dolo desde la mala planeación de esas presas de Jales, o sea, de las represitas que se hacen para supuestamente
ir limpiando los lixiviados que surgen de los procesos de la extracción del cobre. Y yo estimo que, pues, tristemente va a tomar más tiempo porque el Grupo México se supo agazapar, tiene muchísimo dinero, tiene una campaña además en sus cines, en Cinemex, de greenwashing, como le llaman los gringos, de justificar ciertas acciones, de atender algunos temas como de salud de la gente pobre, y esa justificación mediática hace que pasemos por alto toda la actividad nociva que ha realizado, porque además no es el único, en el Golfo de California, en el Mar de Cortés, ha tenido otros desastres ambientales provocados por el Grupo México, y estaría bien dedicarle un programa amplio a todos los desastres ambientales y conflictos socioterritoriales y ambientales que provocan sus minas, sobre todo en el norte del país. Entonces, sí vamos a tener que esperar un rato más. Yo espero que ahora que se tocó el tema en esta semana en la mañanera, y que se impulse más un trabajo mucho más coordinado de campo, una visita in situ de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Profepa, porque por leyes ambientales no paramos, Paco. O sea, por leyes, alguien dice, las leyes están mal. Sí, las leyes protegen mucho el ambiente, lo que luego no hay es mecanismos ya efectivos cuando sucede un hecho como este, pero leyes hay habidas y hasta sobran. Lo que luego no hay son mecanismos, que son cosas muy distintas. Una cosa es la ley y otra cosa es la herramienta para hacer válida la ley. De nada sirven muchas leyes si no hay herramientas para hacer válidas esas leyes. Entonces, por eso hablo de más allá de la crítica a los jueces, que por supuesto se justifica, también debemos de tomar en cuenta que el problema es estructural, o sea, es una cadena de producción, digamos, que empieza con el trabajo de campo que hacen las autoridades, luego que hacen los actores principales, y luego la judicatura. Entonces, sí va a llevar más tiempo, Paco, como tú lo mencionas. La gente sigue quejando, la gente sigue enfermando, la niñez, algunos están desarrollando enfermedades, sobre todo en la piel, tienen como laceraciones, bueno, y también la gente de la tercera edad, que son sectores más altamente vulnerables, y eso es muy triste, y creo que sí habría que hacer un reporte más extenso, presentárselo al presidente para que atienda a la mayor brevedad estos temas que están ahí pendientes. Yo creo que la gran promesa de la transformación debe ser la reparación de los daños sociales, sobre todo de estos que son palpables y que creo que se pueden ver. Ahora, no hay que olvidar, y aquí ya paso al tema como local, que en la región noroeste, en este momento, y en Sonora en particular, bueno, también en Baja California y en la Baja Sur, está gobernando Morena. O sea, no hay pretextos, no hay pretextos. O sea, ahora tienen toda esa coordinación estatal, federal y municipal. No hay pretextos entonces para que fallen, no hay pretextos para que digan no hay apoyo, no sabemos qué hacer, no nos estamos coordinando, casi no nos responden el teléfono, y debe haber un plan incluso regional que integre mecanismos de solución, porque pues Grupo México, o sea, las fronteras estatales son para ellos nada, ¿no? Son ficciones. Incluso las fronteras internacionales. Los grupos empresariales, no, ellos no tienen fronteras. Ellos lo mismo abren una empresa aquí que mañana una en la India o en China o como tú dices, en el desierto de Atacama, en Chile. Entonces, sí debe haber un plan, creo, para atender estos problemas ambientales derivados de la minería. Bueno, estoy trabajando en una investigación al respecto, luego ya les contaré, académica, por supuesto, no periodística, pero yo creo que ese debería ser la demanda también a las gubernaturas de la 4T, Paco. No sé qué opinas tú de eso. No, también, claro, doctor, mira, tenemos a decir, no debe haber un cheque en blanco para ni para Morena, ni para el PRI, ni para el PAN, para nadie,
cuando se trata de desastres naturales. Y mira, además nos dejas una gran tarea, investigar, te prometo que después lo haré, me sentaré a hacer una lista de todos los desastres naturales que tenemos, de los grandes, cómo podemos solucionarle, o tenemos otros que tú conoces bien, como el del río Lerma, que yo todos los días paso, a 15 minutos de mi casa está, pero hoy te quiero dar las gracias, que nos dejes una última reflexión, cómo enfrentar este problema en el futuro, y a dónde te podemos localizar. Y yo de antemano, de veras, muchísimas gracias, y te dejo un abrazo grande porque esos temas son fundamentales para este país, doctor. Sí, mi querido Paco, pues mira, es muy sencillo. Hay controles, hay normas municipales que atender. Si las autoridades municipales de protección civil, a nivel secretaría de ayuntamientos, se ponen a hacer su chamba como debe, sin corrupción, sin recibir mordidas, ahí ya puede empezar a funcionar bien la cosa. Y también las estatales, porque hay autoridades ambientales en los 3 niveles de gobierno. Entonces, ese es ¿cómo prevenir que pueda pasar así? Pues eso, ponte a chambear, ve a revisar, no aceptes mordidas, no le andes extorsionando al empresario, porque también hay muchas autoridades municipales que llegan y piden lana y dicen, bueno, voy a te palomeo todo lo de protección civil, tus instalaciones, tus lixiviados, y pues ponte la del Puebla. Y ya, y entonces cuando suceden las tragedias, ahí no hayamos a quién culpar. Esa sería como mi recomendación general. Y bueno, asumo el compromiso de también dedicarme a documentar para hacer algo, si quieres luego en conjunto, maestro Paco, aquí frente al público nos comprometemos a hacer algo como una revisión de los problemas socioambientales que causan estas empresas. No solo el Grupo México, está también ahí el grupo de Bayeres, el grupo del Palacio de Hierro, el grupo Slim, y pues sí, es muy interesante hablar de estos temas. Tengo alguna información, algunos datos en mi canal, ya que me preguntas, me encuentran en Isaac de Paz González en YouTube, y en Twitter, @Isaac de Paz. Y bueno, te doy muchísimas las gracias, maestro, por el espacio, y bueno, también a todo el equipo de Sin Censura, a don David, a Ceci, a Vicente, y pues que siga aquí el público muy atento, porque está muy bueno el programa, están muy buenos los temas, y pues excelente viernes para todo el público y para ti, maestro. Doctor, buen fin de semana, muchas gracias. Tú te vas, yo me quedo todavía otro rato a esperar a Vicente, así que me quedo con ustedes. Muchas gracias. Sigan al doctor Isaac de Paz, por favor. Ya estos temas son bien fundamentales. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, un abrazo. Así que, don David, nos quedamos.